Dios te bendiga mucho, la paz de Dios esté contigo. La paz de Dios reina en tu corazón en el día de hoy. Muy buenos días. Hoy estamos aquí junto a ti leyendo la palabra de Dios. Cecilia Jiménez. Es como aceite sobre mí, leyendo la Biblia en un año. En el nombre de Jesús. Tu salud mental. Y hoy entramos al capítulo 38 del libro de Génesis. Y es que seguimos avanzando en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos avanzando y hay una canción por ahí que dice: aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Y luego le dice: úsame, soy tu milagro. Gloria a Jesús. Pero hoy, gloria a Jesús, no vamos a hablar de esa hermosa canción, sino que hoy vamos a entrar al capítulo 38 del libro de Génesis. En el nombre poderoso de Jesús, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Dice: y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, a su segundo hermano: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Es que la Biblia relata en Deuteronomio 25, del 5 al 10, dice, vamos a leer este pedacito para que podamos entender qué fue lo que pasó con Onán, por qué Onán no quería levantar descendencia a su hermano y por qué el Señor decidió quitarle la vida a Onán. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 5, cuando hermano habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y así el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y por esta situación, Onán, cuando le tocó levantar descendencia a su hermano mejor decidió vertir en tierra, decidió él no entrar en ese asunto con Tamar.
Entonces al Señor le desagradó esto. Cuando el Señor vio que Onán hacía esto, dice las Escrituras, que el Señor le quitó la vida. Dice el versículo 11 del libro de Génesis, capítulo 38, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo menor, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Lainán, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el hijo tercero de Judá, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, oye, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, oye, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó el nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Estos son el capítulo 38. El capítulo 38, y vemos aquí cómo la injusticia de Judá. Judá siendo injusto con su nuera Tamar. Tamar no es que aplaudimos lo que hizo Tamar, pues lo que hizo también estuvo mal, de vestirse como ramera y de pararse junto al camino. Judá, que parece que quería consolarse de la muerte de su mujer, dice la Biblia que habló con ella y se llegó a ella. Tamar quería tener hijos. Ese era el deseo de Tamar, concebir, y no había podido. Entonces cuando
Judá se llega a ella, entonces ella queda embarazada y queda embarazada de mellizo, pero le dan aviso a él a los 3 meses, porque a los 3 meses comenzó a vérsele la barriga a Tamar, pero cuando la sacan para apedrearla, porque era costumbre en Israel apedrear a toda mujer que fuera, que le encontraran en fornicación, pero ella dijo, oye, de quienes son, de quien es esto, estoy yo embarazada, este báculo, el cinto. Y Judá lo reconoció, dice la Biblia. Y dijo, más justa es ella que yo. Muy interesante esta historia. Vamos a seguir leyendo. Y dice el capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer sus oficios, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a las doncellas y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que no trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire qué historia, una historia tan hermosa de fidelidad a Dios. Y es que cuando nosotros nos proponemos como hijos de Dios serle fiel a Dios, van a llegar situaciones apremiantes a nuestras vidas, van a llegar estados donde tú vas a tener que temblar y vas a tener que decidir entre agradar a tu carne o agradar a Dios, entre saciar tus deseos o saciar
a Dios o hacer la voluntad del Señor. Vemos aquí un joven, pues José, cuando salió de las manos de sus hermanos, era un joven de 17 años. José tenía aproximadamente 17 años cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Llegó a Egipto y fue vendido a Potifar. Potifar lo compra. Y dice la Biblia que el Señor bendijo todo, pues el Señor bendecirá donde tú te muevas, donde tú habites, donde tú te coloques, el Señor va a bendecir ese lugar. El Señor va a obrar de manera especial a tu favor. El Señor depositará ángeles para ayudarte, para bendecirte. Y es que la gracia del Señor estaba sobre José, al igual que esa gracia está con cada uno de nosotros. Y relata la Biblia que entonces la mujer de Potifar, y es que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre vivirá acechando esa gracia que Dios ha colocado en ti. Esa gracia que Dios ha puesto en ti, esa gracia que Él perdió, esa gracia que Él perdió. Él la estará acechando para quitártela a ti también. Y es que nosotros como hijos de Dios debemos de decirle al Señor: Señor, guárdame en santidad, guarda mi vida, guarda mi corazón, guárdame, Dios, guárdame. Y dice las Escrituras que José le dejó la ropa en las manos y huyó. Aquí no sabemos el forcejeo que hizo José y la mujer de Potifar. Lo que sí sabemos que el Señor lo ayudó a vencer. Como Dios te ayudará a ti y Dios me ayudará a mí. Dice la Biblia que luego de esto, este amo se enojó mucho contra José y lo echó a la cárcel. Pero todo era plan de Dios. Porque, dígame usted, una mujer día tras día, y una mujer hermosa, porque esas egipcias no eran mujeres feas. Una mujer día tras día, como una gotera continua, arriba de este muchacho joven, un muchacho con todo su brío arriba. Todos los días ella agonizando con este muchacho: duerme conmigo, duerme conmigo. El Señor tuvo que sacarlo de ahí, de una u otra manera. El Señor permitió que José saliera de ahí, porque para caer en tentaciones semejantes de fornicación y pecar contra el Señor, es mejor correr, como hizo José. Luego de esto, José fue echado a la cárcel, pero Dios también estaba con él allí, y bendijo Dios la vida de José en aquel lugar, porque el tiempo de Dios para José todavía no había llegado, pero iba a llegar. Pasamos al capítulo 40 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron día en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, quien estaban arrestados en la prisión, tuvieron dos sueños cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Los corazones de ellos, tanto del copero como del panadero, estaban afligidos, pues hay revelaciones y sueños que atormentan nuestras vidas, pues queremos saber el significado y no logramos. Pero en esos momentos así está el Señor. Yo recuerdo que una vez yo pasé por una situación y a mí me dieron un sueño, pero el sueño se me olvidó. Pero yo sabía que el sueño que me habían dado tenía que ver con la situación, pero el sueño yo no me acordaba. Entonces, asimismo, yo le dije al Espíritu Santo: mira, Señor, el sueño se me olvidó. Yo te pido que por favor, si es de tu voluntad, me vuelvas a dar el sueño, porque el primer sueño se me olvidó. Pero yo sé, le dije,
que el sueño tiene que ver con esta situación. En ese mismo momento yo quedé dormida y recuerdo que el Señor volvió a darme el sueño. Y gracias al sueño que el Señor volvió a darme, yo pude vencer la situación en la que estaba atravesando. Dice aquí que entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que una vid delante de mí, que veía una vid delante de mí, en la vid 3 cimientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate le dice José, ahí mismo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa. José estaba desesperado. Al José hacer esto, vemos que estaba desesperado, que ya no quería estar en ese lugar. Dice la Biblia, versículo 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y también dice, y también poco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastas. Veía 3 canastas. Dice, 3 canastas, 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del castillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y el jefe de los panaderos no se acordó de José, sino que le olvidó. Dios mío, ¿por qué? Porque todavía no era el tiempo de Dios para José. Pero cuando es el tiempo de Dios para ti, vas a tener que salir apresurado. Mis hermanos, hemos llegado al final de la lectura de hoy. Dios te bendiga mucho. Soy tu hermana Cecilia Jiménez. Leyendo la Biblia en un año. Bendiciones.